Hola, ¿qué tal? Soy Kazu. Sean bienvenidos a un episodio más sobre la historia de la saga de Canción de Hielo y Fuego. En el episodio anterior vimos cómo llegaron los Rhoynar a Poniente liderados por la princesa Nymeria, luego de soportar un fuerte viaje huyendo del feudo franco de Valyria y sus dragones. En el episodio de hoy veremos cómo llegó al fin del poderoso imperio en el continente de Essos y lo que sucedió entre el cataclismo y la conquista de Aegon sobre los Siete Reinos. Recordemos que el llamado feudo franco de Valyria era hace miles de años un pueblo pacífico que residía en una península en el sur del continente de Essos, rodeados de montañas y volcanes a los que llamaban las 14 llamas. La vida de su gente cambió cuando encontraron huevos de dragón de los que salieron estas gigantescas bestias a las cuales, por métodos que desconocemos, pudieron domar. Fue así como usando estos poderosos animales lideraron ejércitos en campañas militares que les permitieron conquistar la mayor parte del continente y a la vez usaban el fuego de estos dragones para crear acero que usaban para forjar armas más fuertes que las normales y otros usos más rudimentarios. El imperio de Valyria duró milenios. El control que el pueblo de los dragones ejercía sobre el continente de Essos era absoluto. Los demás pueblos debían obedecerlos siempre para evitar ser esclavizados, sacrificados o peor. Algunos pueblos como los Ándalos y los Rhoynar tuvieron que huir para evitar la ira de estos poderosos dragones. Pero todo imperio eventualmente llega a su fin, y en este caso, a diferencia de otros que ocurren en la vida real, no fue paulatino, sino que fue repentino, en un solo día. Pero antes de llegar a este momento, primero hablaremos de algo que sucedió 12 años antes. A diferencia de otros imperios, Valyria no era liderada solo por una persona. Eran un total de 40 familias nobles las que juntas formaban un consejo que regía todo el imperio. Estas familias también eran llamadas Dragon Lords o Señores de Dragón, ya que eran quienes poseían y además podían domar estas bestias y por tanto lideraban las batallas y el comercio. Una de estas familias eran los Targaryen. Los Targaryen, de hecho, no era de las más poderosas de las 40 familias, eran simplemente nobles que poseían algunas tierras, esclavos y tan solo 5 dragones, a diferencia de otras que llegaban a tener docenas y hasta más. Sin embargo, el destino de esta familia cambiaría para siempre gracias a un sueño. Daenerys Targaryen era la hija del patriarca de la familia, Aenar Targaryen. Siendo ella aún una niña, cierta noche tuvo un sueño en el que vio cómo el imperio por completo era destruido por el fuego. Daenerys, a quien llamarían la Soñadora, le contó esto a su padre, quien vio claramente una profecía, por lo que actuó de inmediato. Vendió todos sus terrenos y posesiones y con el dinero que juntó viajó llevando a su familia, siervos y a sus 5 dragones con dirección al oeste, a Poniente. Las demás familias nobles de Valyria vieron esto de forma extraña, como si fuera un acto de cobardía o una locura. Los Targaryen llegaron directamente a Roca Dragón, una isla ubicada en la llamada Bahía de Aguas Negras, en la que hacía 200 años Valyria había establecido una especie de puesto de avanzada. Allí se encontraba un gigantesco castillo que había sido erigido por hechiceros valirios, además de pequeñas aldeas pesqueras y gigantescas montañas. Einar llevó a su familia al castillo, tomando posesión de este y decidiendo vivir de ahora en adelante en este lugar. Poco después, casó a su hija Daenerys la Soñadora con su hijo Gaemon, ya que era costumbre de Valyria el matrimonio entre hermanos. La familia pudo prosperar gracias al comercio y a sus tratos con aliados de Poniente, en especial con las casas Velaryon y Celtigar, vecinas de otras islas de la bahía y además también descendientes de migrantes de Valyria. Durante los siguientes 12 años, Valyria continuó prosperando hasta que cierto día, justo en el momento en el que la gran mayoría de jinetes de dragón y nobles se encontraban en la ciudad capital, ocurrió algo terrorífico. Unos dicen que fue un fenómeno natural, otros que fue obra de hechiceros inexpertos e incluso los más creyentes afirman que fue un castigo de los dioses. Pero el hecho es que en un mismo momento, todas las montañas y picos de Valyria hicieron erupción. El aire se llenó de azufre, humo y fuego. Los temblores y terremotos destruyeron todas las edificaciones en cientos de kilómetros a la redonda. Incluso se dice que se formaron gigantescas nubes rojas desde donde llovían pedazos de vidrio dragón.
El cataclismo partió todos los terrenos de la península, creando cientos de islas pequeñas rodeadas de un mar ahora llamado el Mar del Humo. Las ciudades costeras cercanas a Valiria no se salvaron del fenómeno, ya que pocos minutos después fueron destruidas por gigantescos tsunamis. El territorio conocido como las Tierras del Largo Verano, que quedaban al norte de Valiria, las cuales eran tierras fértiles utilizadas para la cosecha, fueron completamente devastadas por la onda de calor, convirtiéndolas en un terreno vacío, inhóspito y casi intransitable. Como les comenté, la mayoría de dragones y sus jinetes se encontraban allí, por lo que fueron completamente aniquilados. Solo se salvaron unos pocos jinetes y sus bestias, incluidos los Targaryen que se encontraban en Rocadragón. Algunos se encontraban también en las ciudades de Lys y Tyrosh, pero cuando comenzó el caos y vacío del poder, fueron rápidamente atacados y asesinados por los habitantes de allí. Un valirio que se encontraba en Qohor, llamado Aurion, supo de lo ocurrido y se declaró emperador de Valiria, para luego juntar fieles formando un ejército de 30.000 hombres con quienes emprendió el regreso a su tierra. Ni Aurion ni sus hombres fueron vistos nunca más. Junto con toda Valiria también se perdieron sus secretos, sus formas de forjar el acero, sus artes, sus escritos y todo con respecto a esta gran civilización. Antes de hablar del caos que se generó en Essos tras este suceso, regresemos a los Targaryen. Gracias a su pronta huida, la llamada maldición de Valiria realmente no los afectó. Durante los siguientes 100 años continuaron prosperando desde Rocadragón, mientras los demás reinos de Poniente los miraban con recelo por sus dragones. Y hablando de estos animales, de los 5 que trajo Aenar Targaryen, solo uno vivía luego de un siglo: Valerion, el gigantesco dragón negro. Además, 2 dragones nacieron en los huevos puestos por los demás dragones de Rocadragón: la dragona azul Vhagar y la dragona plateada Meraxes. Luego de la muerte de Aenar, su hijo Gaemon heredó el título del Señor de Rocadragón. Este nuevo señor fue un gran líder a punto que aún se le llama Gaemon el Glorioso. Junto con Daenerys tuvieron varios hijos. Al morir, el título lo heredó su hijo Aegon, casado con Elaena. Aegon y Elaena, hermanos, tuvieron 2 hijos, Maegón y Aerys. Cuando Aegon murió, el título pasó a su hijo mayor, Maegón, pero este falleció y dejó a cargo a su hermano menor, Aerys, quien tenía 3 hijos, Aelix, Baelon y Daemon. Con el paso de los años, Aerys y sus hijos mayores fallecieron, quedando Daemon como señor de Rocadragón. Luego de su fallecimiento, el nuevo señor fue su hijo Aerion. Aerion Targaryen tuvo 3 hijos. La mayor fue Visenya, seguida por Aegon y luego Rhaenys. Aegon, a quien eventualmente llamarían el Conquistador, era el señor de Rocadragón un siglo después de la maldición de Valiria. Es importante también notar que además de todos los hombres mencionados en la familia, hubo varias mujeres que se casaron con otras familias nobles, como por ejemplo los Velaryon. Regresando a esos, como se imaginarán, tras la caída de Valiria se abrió un agujero enorme en el poder del continente. Este vacío quiso inicialmente llenarlo la ciudad de Volantis, quienes se creían ser los herederos del imperio, ya que habían sido la primera ciudad fundada por los señores de los dragones fuera de su territorio. Cierto partido político de la ciudad, que se hacía llamar los Tigres, eran poderosos nobles y descendientes de valirios, y a sabiendas de esto tomaron las riendas del ejército y atacaron otras ciudades, tomando con facilidad el poder de Lys y Myr, las cuales pudieron controlar por varias décadas. Cuando Volantis decidió atacar Tyrosh y otras ciudades, comenzaron las rebeliones y la guerra. Pentos se alió con Tyrosh para defenderse. Qohor y Norvos destruyeron la flota enemiga que atacaba desde los ríos. Y luego de muchos años de ser controlados, Lys y Myr se rebelaron. Incluso Braavos envió barcos desde el norte para atacar los navíos de Volantis. Esta guerra fue terrible, dejando miles de muertos durante muchos años de conflicto. Llegó el punto en el que por razones comerciales, Poniente también tuvo que intervenir. El rey de la tormenta, Argilac Durrandon, llevó un ejército hasta estas tierras para defender a Myr. Al final del siglo, Pentos tenía buenas relaciones con los Targaryen y pidieron su ayuda, algo que Aegon aceptó para volar luego sobre el gran dragón Valerion y quemar una gran flota de Volantis que se preparaba para una invasión.
Tras casi un siglo de guerra, finalmente Volantis detuvo sus ansias de conquista cuando los tigres fueron depuestos por otro partido más moderado que se hacía llamar los elefantes. Su tarea no fue fácil, ya que luego de todo el conflicto la ciudad se encontraba casi arruinada. Aunque no lograron un espléndido trabajo, lograron sacar adelante la gran urbe. Pero esta guerra no solo dejó así a Volantis, sino que también dejó a las demás llamadas ciudades libres en bancarrota. Y eso sin mencionar los conflictos que aún al día de hoy se trazan sobre las disputas de las fronteras entre cada una. En conclusión, Volantis, Tyrosh, Quohor, Pentos, Norvos, Mir, Lys, Lorath y Bravos jamás lograrían tener el esplendor y tamaño que tuvieron en sus mejores momentos. Pero el oeste de Essos no fue la única zona afectada durante este siglo. En las tierras del este, sin el control valirio y sus dragones, los Dothraki se vieron libres de hacer lo que quisieran. 60 grupos de Dothrakis, que se hacen llamar Khalasars, quedaron bajo el mando de Khal Mengo. El reino de Sarnor, una confederación de ciudades, subestimando a Mengo, le ofreció regalos a cambio de que los ayudara en sus guerras. El Khal aceptó, pero por su propia cuenta optó por destruir todo a su paso. Ciudades, pueblos, granjas, todo era quemado por los señores de los caballos. Incluso Khal Moro, un hijo de Khal Mengo, destruyó la ciudad de Satar. Esto llevó a más y más conflictos en donde los Dothraki siempre salían victoriosos. Las ciudades de Khazad, Gornat, Salot, Kit, Hornot y Mardosh cayeron en los años y décadas siguientes. Luego de la caída de Mardosh, ya demasiado tarde, los Sarnoris se unieron contra la amenaza Dothraki. El rey Mazor Alexi lideró los 6.000 carros, 20.000 caballos y 100.000 guerreros que componían el ejército Sarnori. En una gran batalla se enfrentaron con 4 Khalasars, un total de 80.000 Dothraki. Aunque en números y poder bélico tenían la ventaja, los Sarnori fueron superados por las habilidades tácticas y la fortaleza de los Khalasars. Como dicen, solo los tontos combaten con los Dothraki en un campo abierto. La batalla ahora conocida como el Campo de Cuervos terminó con la derrota absoluta del reino de Sarnor. De todas las ciudades de este reino, la única que se mantiene hasta nuestros días es Saad, aunque en un estado paupérrimo comparado con su antiguo esplendor. Pero los Dothraki no se quedaron quietos tras conquistar Sarnor. Viajaron al sur a las tierras conocidas como las Tierras Rojas y allí atacaron pueblos y ciudades de los Khaati, conquistándolas para ellos mismos. Esto sucedió con las ciudades ahora llamadas Baer Kosar, Baes Orvik y Baes Chirosi. De las antiguas ciudades de los Khaati, la única que queda es Kart. La historia se repitió con las ciudades de los Githkari algo más al oeste. Tras toda esta expansión, los pastizales inmensos que se sitúan en el centro de esos ahora son conocidos como el Mar Dothraki. Así transcurrieron los hechos de la maldición de Valyria y los 100 años siguientes, un siglo al que se le llama ahora el siglo de la sangre. Los únicos valirios puros que se lograron salvar fueron los Targaryen, estableciéndose en Rocadragón. Essos vivió guerra y conflictos buscando cubrir el vacío de poder. Sin la protección de los dragones, miles quedaron a merced de los Dothraki, y fue definitivamente un tiempo para olvidar. Ahora, regresando a Poniente, ¿recuerdan que Aegon, señor de Rocadragón, voló sobre su dragón Valerion para detener una flota de Volantis? Bueno, al regresar a su castillo, luego de comprobar el poder que tenía en sus manos, comenzó sus planes de conquista. Muchas gracias, espero que les haya gustado este relato. En la próxima ocasión veremos, por supuesto, la conquista de Aegon Targaryen y cómo se convirtió en el primer rey de todo Poniente. Síganme en mis redes sociales, Twitter como @pisogeek y Facebook como Kazugeek todo junto. Pueden también escuchar mi podcast El Geek Curioso y próximamente esta y más historias en Spotify, Google Podcast, Anchor y demás plataformas de podcast. Yo soy Kazu, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.